¿Qué tal, mi querida gente? Aquí nuevamente a su amigable periodista Héctor Gómez Sadurándoos y dándole la bienvenida a un podcast de la sección que hay de nuestro diario. Hoy tengo conmigo a Claudio Vázquez, que es hijo del maestro Dagoberto Vázquez, quien ha creado varias obras como por ejemplo Fuente de Vida del Mosaico Veneciano, que está en el INCAP, ¿verdad? Correcto. Y también tiene Canto a Guatemala, eso está ubicado en el Palacio Municipal. En el Palacio Municipal. Todas estas obras están así abiertas al público, que están afuera, ¿verdad? Para que la gente los disfrute. Ajá. ¿Y cómo está? ¿Qué le parece? Mucho gusto, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este podcast y espero pues que la gente disfrute y pues le interese conocer un poco del maestro Dagoberto Vázquez, Don Dago, para todos. ¿Qué se siente o cómo es vivir con un artista? Es toda una experiencia, ¿no? O sea, él trabajó mucho toda su vida, daba clases en la mañana, trabajaba para el Estado en la mañana normalmente, en las tardes daba clases y en la tarde, noche y fines de semana pues trabajaba en sus cosas. Era fantástico, ¿no? Llegaba todo tipo de personajes a la casa, ¿verdad? Artistas plásticos, escritores, músicos, filósofos, políticos. O sea, claro, yo era chiquito y estaba de chute, corriendo entre toda esa gente, ¿verdad? Pensante y yo solo haciendo travesuras, pero fue una experiencia fantástica, ¿verdad? Y además ver su producción artística, verlo a él trabajar y todo, es una escuela de vida de otro nivel. Ustedes son 3 hermanos, tengo entendido, ¿no? ¿Usted es el más grande, el más pequeño? El más pequeño, el colado de la familia. Sí. Sí, me llevan 15, 16 años mis 2 hermanos, ¿verdad? Okay. Y pues sí, ¿verdad? O sea, el tercero, ¿verdad? Entonces, para bien o para mal tiene sus ventajas y desventajas eso, ¿verdad? Cuando su papá trabajaba en la casa, por ejemplo, ¿usted pudo ver cómo era que...? Sí, algunas veces sí, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que para mi papá era muy importante hacer él su obra, ¿verdad? Entonces se acostumbró toda la vida y buscó toda la vida ser el autor completo de su obra. Entonces, desde pensar la idea hasta la realización final, ¿verdad? Entonces, muy raras veces tuvo ayudantes, ¿verdad? Entonces no era eso de que hubiera más gente con él cuando él estaba trabajando, ¿verdad? Entonces de vez en cuando pues, yo me metía de chute o preguntaba o él me mostraba algo, pero normalmente él trabajaba solo, ya sea en su mesa de dibujo o en su banco de trabajo de madera o sus bancos que él hizo para trabajar metal o piedra, ¿verdad? Entonces, pero sí, tuve esa gran oportunidad de verlo algunas veces, ¿verdad? No sé, la casa era grande porque me cuenta que tenía bancos y todo eso. Ah, sí, bueno, o sea, él acondicionó, ¿verdad? Tuvimos, sí, pues. La casa de Ciudad Nueva era grande, ¿verdad? O sea, había un gran jardín atrás y él armó su propio taller, era fantástico, ¿verdad? Esa área, todo eso se dañó para el terremoto. Ah, ok. Y por suerte la casa era de madera, entonces lo que se hizo fue desvencijarse toda. Y eso es un dato curioso porque viene él y la endereza él. Él mismo enderezó la casa y el taller. O sea, realmente él trataba de ser autosuficiente, ¿verdad? Y si no tenía la herramienta para hacerlo, la creaba, ¿verdad? O adaptaba piezas, ¿verdad? Espátulas o trozos de madera o de metal para hacer sus herramientas. Eso me recuerda que algo que dicen: mi país no tienen nada porque todo me sirve. Sí, pero por suerte era pues ordenado para todo lo que tenía, realmente muy ordenado y pensaba mucho lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces uno entraba al taller y parecía una cosa agobiante, pero ya después de un ratito de ver, entonces uno sabía que, bueno, los martillos para piedra los tenía en esta área, los de madera, los mazos para tallar madera acá, sus gubias, en fin, todo
bien pensado, ¿verdad? Él hacía sus cajones para guardar herramientas, hacía sus herramientas. Totalmente sí, creativo. Sí, o sea, aplicaba toda su creatividad en todo. Tengo entendido que también fue a Chile a estudiar algo de cómo usar las herramientas directamente. Fue a aprender fundición en bronce, fundición, ¿verdad? O sea, tuvo la suerte de que cuando viene la revolución, él participa en eso, ¿no? Él es uno de los 311 que le exige a Ubico que restituya las garantías constitucionales. Él las quitó el 21-22 de junio, una cosa por el estilo del 44. Se reúne un grupo de gentes, ¿verdad? 311 en este caso, redactan un texto y lo firman, ¿verdad? Y se lo envían a él. Y después del merequetengue porque Ubico se ofende, reprime más a toda la gente. A los días es que muere la maestra, ¿verdad? Pero dimite Ubico por todo este relajo, y después mi papá participa para la Revolución de Octubre, pide un fusil para luchar contra el gobierno de Ponce Baides, lo votan, después participa con la Guardia Civil, ¿verdad?, para mantener el orden en la ciudad y todo. Claro, después se estabiliza todo, viene el gobierno revolucionario y crea unas becas, ¿verdad?, para un montón de áreas. Eso fue un despertar fantástico para el país. Entonces, diferentes personas logran obtener estas becas. Mi papá decide, junto con Grajeda Mena, irse a estudiar a Chile, ¿verdad? Quieren técnica, no les interesa teoría artística o qué decir, seguir una corriente, sino que querían aprender a usar las cosas. Y por suerte en Chile tienen acceso a un taller donde ellos manejan todo, ¿verdad? Ellos cortan su leña para el horno, transportan las cosas, hacen sus piezas de modelado, o sea, nadie les hace nada y les explican cómo se hacen las cosas, pero ellos tienen una libertad completa de trabajar y tienen material y espacio a su disposición, libre, ¿verdad? Entonces fue una época fantástica, creo yo, para ellos dos. Muy bien, interesante. O sea que la vida de su padre no fue solamente en la artística, ¿verdad? Que también vemos una parte social, ¿verdad? Como esa revolución. ¿Usted ya estaba por esa época? No, yo llego mucho después, ¿verdad? Por desgracia, pues no me entero de mayor cosa, no participo en nada. Mis hermanos sí, en una época. Pero sí, mi papá tenía una claridad política, social, ¿verdad?, muy fuerte, ¿verdad? Él desde muy joven, él entra de 14 años y medio a la Escuela de Artes Plásticas, ¿verdad? Mi abuela lo apoya y lo lleva a inscribirse. Mi abuelo quería que él tuviera una carrera en la que pudiera vivir. Creo que era contador, una cosa por el estilo, y mi papá no quería. Entonces, por suerte, mi abuela lo apoya, lo inscribe y él comienza a estudiar, y así, en esa época de estudiante, ya él comienza a formar parte de la Asociación de Estudiantes de Artes Plásticas. Sí, pues. Después, con un grupo de jóvenes escritores y pintores, crean la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala, y que publican artículos en el Imparcial. Entonces, como van teniendo éxito, hacen su propia revista que se llama Acento. Comienza creo que en el 41, ¿verdad? Tenía él 41, que serían 18 años y pico, ¿verdad? Ya ilustrando la cosa, escribiendo ahí, porque pues hasta hace poco descubrí esa faceta de él. Sí, era escritor también. Escribía y todo, ¿verdad? Colega periodista, entonces. Ajá, sí, ¿verdad? Pero siempre tuvo esa cuestión de conciencia social y cívica muy fuerte, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, por eso tanto que es muy patojito, 21 años, y se mete con estos 310 a hacerle esa carta, a exigirle Ubico, ¿verdad? Entonces, o sea, sí tenía mucha claridad en lo que quería en su vida, y era muy coherente, ¿verdad? Lo que él decía era lo que hacía, ¿verdad? No decía así, que esto, que lo otro, y hacía otra cosa. No, siempre fue muy recto, muy vertical en su actuar. Bueno, gente, déjenme recordarles de que si quieren seguir disfrutando de contenido de calidad, pueden seguir usando nuestra app. Y si quieren enterarse de todas las noticias, síganos en todas nuestras redes sociales. Nuestro diario Noticias
cómo son. También quiero contarles que pues tuvimos el gusto de que nos prestaran un video donde nos cuenta un poco más de la historia de su padre, ¿verdad? Entonces lo vamos a pasar ahorita para que ustedes pues tengan un poco más de ampliación de la historia de este gran señor. Y regresamos nuevamente. ¿Por qué darle valor a alguien que nació hace 100 años y ya no está por estas tierras chapinas? Don Dago, como lo conocieron muchos, caminador de pasos largos y firmes y ameno conversador, fue un gran escultor guatemalteco que amó su profesión y a su país. Desde joven siguió su vocación artística. Gracias a grandes maestros y a su gran espíritu autodidacta, desde los 16 años descolló y comenzó a ganar reconocimientos. Con la gran claridad que lo caracterizó toda la vida, defendió siempre sus pensamientos e ideas y junto a grandes jóvenes de esa época fundaron la Asociación de Artistas y Escritores Jóvenes de Guatemala, Grupo Acento, después conocida como Generación del 40. Participó en el Memorial de los 311, exigiéndole al dictador Ubico la restitución de las garantías constitucionales y luchó por su derrocamiento y el posterior triunfo de la revolución. Con la revolución se da una gran apertura a las ciencias y las artes y, producto de ello, recibió una beca a Chile. A su regreso continuó con su quehacer artístico y docente, acumulando más premios y reconocimientos y, principalmente, continuando su búsqueda de la síntesis. En 1952, junto con el gran artista y amigo Roberto González Goyri, logran individualmente ser finalistas entre miles de concursantes a nivel mundial para el monumento al prisionero político desconocido, convocado por la Tate Gallery y realizado en Inglaterra. En 1953 inició el mural Las Fuentes de la Vida, el primer mural en mosaico veneciano de grandes dimensiones que se realiza en Guatemala, de 7.5 por 2.5 metros en el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP, y lo concluyó en 1954. Posteriormente participó, junto a Grajeda Mena, su compañero de beca y gran amigo, en los murales del Palacio Municipal en lo que daría inicio al Centro Cívico. Este mural, Canto a Guatemala, es importante por dos razones para Don Dago. Es su primer proyecto de gran envergadura y, entre todos los aportes, sobresale la solución propuesta por él para hacer los murales integrados a la pared y no adosados, convirtiendo en una unidad obra y soporte. Con esto nace la fundición in situ, técnica innovadora que consiste en realizar en la formaleta la obra artística integrada, que se utiliza de ahí en adelante en los diferentes trabajos de integración plástica en arquitectura de Guatemala. Su madurez muralística se da con la obra Economía y Cultura para el Banco de Guatemala en 1964, compuesta esta monumental obra de 3 paneles de 7 por 40 metros que se leen de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, obra en la cual logra un ritmo de integración entre la obra y el edificio por líneas, planos, cortes, encofrado y discurso temático sintético de una maestría excepcional. Para Don Dago era de suma importancia ser el autor y realizador completo de su obra artística, o sea, ser independiente en idea y realización, y que, ya que para la fundición en bronce de escultura requerida de ayudante, desarrolla la técnica de esculturas por corte, dobleces y soldadura de lámina de latón, logrando ser totalmente independiente, llegando a crear piezas excepcionales. No importaba qué área artística realizaba, siempre las abarcó con intensidad y maestría. La principal fue la escultura, en diferentes medios: piedra, metal, madera, pero también hizo grabado, numismática, filatelia, pintura, dibujo, murales pictóricos y escultóricos, arte aplicado, diseño e ilustración editorial, la creación de sus instrumentos de trabajo, mobiliario, investigación folclórica, cátedras, etc. Sus aportes para el engrandecimiento del arte en Guatemala incluyen la realización de propuestas de leyes, reglamentos y su participación siempre en agrupaciones estudiantiles o profesionales para la búsqueda de mejoras dentro del ámbito de influencia. La temática en el contenido de su obra es lo humano, tematizado en diversos aspectos, principalmente representado en la mujer que, para él, ella es la síntesis de la belleza, la comprensión y el afecto humano, y en la temática social es el imperativo de la justicia. Durante su desarrollo artístico, la fuerza que guió su vida
siempre fue la búsqueda de la síntesis y la representación honesta de todos los elementos involucrados en su quehacer. La idea a trabajar, el material escogido, la técnica adecuada y la unión de todos estos elementos de forma coherente, dando un objeto sintético símbolo vital. Bueno, ¿y por qué hablamos ahorita de don Dagoberto? Es que resulta que este año se cumplen 100 años de su natalicio, ¿verdad? Correcto. Y va a haber una exposición, bueno, han habido varias exposiciones, según tengo entendido, pero va a haber una especial que es en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que fue donde él estudió. Sí. Ahí, ¿qué es lo que vamos a ver de él? Ahí vamos a ver el área de grabado que él abordó, ¿verdad? Él comienza muy joven, ¿verdad? Eso que mencionaba yo de la revista Acento, las ilustraciones que salían ahí eran Grajeda Mena, mi papá, o sea, artistas jóvenes de esa época ilustran la revista, escriben y todo. Entonces, desde esa época él comienza a trabajar el grabado y durante toda su trayectoria artística, que fueron más de 60 años, esporádicamente retoma la técnica, ¿verdad? Tenemos esta exposición, tiene más de 40 grabados de él, ¿verdad? Pues abarca muchos temas, ¿verdad? Muchos cosas que a él le importaban mucho, ¿verdad? La mujer como demostración de cariño, de fecundidad, es lo otro, los trabajadores, injusticia social también lo trabajó mucho en esto, ¿verdad? Abordó las cosas que le impactaron mucho de la época de la guerra interna, ¿verdad? Las masacres y todo, o sea, se comienza a ver ahí y lo aborda no de una forma panfletaria, sino que de una forma artística, pero con una denuncia muy, muy fuerte de lo que pasaba, ¿no? Entonces, que por decirles algo, este taco que ven acá es una pieza de madera que se talla y lo que se quita es lo que va a quedar en blanco en la impresión y se deja lo que va a servir para hacer el trazado, lo que imprime la tinta en el papel. Esto es un helicóptero, ¿verdad? Originalmente así se llamó la pieza, el helicóptero. El helicóptero. Ajá, pero después se le cambió el nombre a utilidad de las máquinas o finalidad de las máquinas. Y es una representación de un hombre con las manos atadas en la espalda, siendo lanzado del helicóptero hacia el mar. Esto es en referencia a la masacre, a la primera desaparición forzada en gran escala que hubo aquí en Guatemala, 20 y pico de gentes que tiraron así, ¿verdad? Y así hay otras piezas, hay grillos, por ejemplo, un niño jugando con un sapo. Grillos de cri-cri. De cri-cri. Ah, okay. Sí. O sea, él no era así, no buscaba cosas grandiosas, sino que todo eso cotidiano, ¿verdad? Que a él lo apasionaba tanto, ¿verdad? La gente trabajadora, la figura femenina, el amor, la familia, pero también esas cosas que no están bien, ¿verdad? La opresión, el trabajo, pues ahora se vería eso, ¿no? Un par de niños ilustradores en una calle abandonada, entonces todo ese concepto detrás. Sí, era muy social, por decirlo así. Sí, y nos trae acá otros grabados. Sí, se llaman, ¿verdad? Estos, bueno, del que les estaba hablando, ahora ya lo pueden ver, ¿verdad? Que es ¿verdad? Este es el del que les mostré el taco, ¿verdad? Que es esta pieza de acá. Entonces no sé si lo logran ver, pero está el negativo, ¿verdad? Y lo que está resaltado es lo que va a quedar en negro ya en la impresión, ¿verdad? Él trabajó en diferentes medios. Al inicio fue en linóleo, que es un material que es un hule aplicado sobre una tela, ¿verdad? Con un tejido. Y de esos tenemos varios tacos de esa época. Y después ya trabajó más en madera, también trabajó algunos en metal y algunos, este es el otro que les hablaba,
Si gusta, me lo pasa aquí. Ok, perdón, ahí está. El de los lustradores, ¿no? Y como vemos, pues hay varios elementos ahí muy propios de Guatemala, ¿verdad? Entonces vemos a estos chicos que trabajan, el zanate famoso que tenemos en todas nuestras calles, ¿verdad? Sí. Y esa limpieza del trabajo, ¿no? O sea, con unas cuantas líneas, unas masas y todo, nos dice tanto, ¿verdad? Entonces, van a ver, vamos a tener en exhibición también la prensa que él usó en sus primeros trabajos esto es impreso con esa prensa, ya después se hicieron con tórculo, que es una máquina más sofisticada, ¿verdad? Uno mueve una manivela y un rodillo va pasando el taco. Entonces es más fácil de controlar, porque el problema es que se pone el papel, se tiene que colocar con mucho cuidado el taco y después se le comienza a hacer presión con la prensa. Entonces al quitarlo puede mancharse, es mucho más difícil porque hay que levantar totalmente, ¿verdad? Entiendo. Es decir, que entonces todas estas obras primero las talló en madera. En madera o en linóleo, y ya después, y eso es lo que se llama el taco, ¿verdad? O la matriz, y se entinta y ya se hace la impresión, ¿verdad? Hizo pruebas en diferentes cosas. En lo que más trabajó fue en papel de arroz, ¿verdad? O papel japonés para impresión, pero he visto sobre tela, en otros tipos de papeles y todo. Entonces, pero era más esa búsqueda de, como le contaba, ¿no? Al principio, que a él le gustaba ser el dueño total de su cosa, ¿no? Entonces él hace sus impresiones, hace el taco, prepara la base, prepara la tinta, bueno, ¿no? O sea, no hace la tinta químicamente, ¿verdad? Solo me aclaro que si no va a ser demasiado. Pero, por ejemplo, en las esculturas, él sí preparaba sus mezclas para hacer las pátinas. Ya casi para ir finalizando, también hay una pintura al óleo, ¿verdad? Que se va a presentar ahí. Eso se llama el barrilete. El barrilete. ¿Verdad? Entonces, primero trabajó esa idea en grabado. Entonces va a estar expuesto el taco que hizo, o sea, esta matriz de madera, que en este caso es de linóleo, ¿verdad? Por la época en la que lo hizo, ¿verdad? Los 50s. Está la impresión del grabado y el cuadro, ¿verdad? Entonces se puede apreciar cómo resuelve la misma idea en técnicas diferentes, ¿verdad? Cómo trata de ser coherente y honesto con el medio. A pesar de que es el mismo discurso, el medio es diferente, ¿verdad? Y si hubiera hecho una escultura de eso, hubiera sido otra solución, ¿verdad? Okay. Que uno tendría la misma idea, pero hubiera resuelto de diferentes formas algunas partes, ¿verdad? ¿Qué días podemos ir a ver la exposición? Ok. A partir del martes 4 va a estar abierta, ¿verdad? Se inaugura a las 6 de la tarde en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Esa está dentro del complejo cultural, ¿verdad? Donde está el teatro, pero en la parte baja. Okay. Cuando uno entra por la 24 calle, cruza inmediatamente al entrar al área de parqueo. La primer desvío que a la derecha, esa es la bajada. Okay. Si piensan llegar, busquen en las redes la invitación, ¿verdad? Y la llevan impresa para no tener problema de que les cobren el parqueo, ¿verdad? Si van a la exposición, ¿verdad? ¿Siempre de 6 o va a estar...? No, va a estar abierta más o menos como en horario escolar, digamos, ¿verdad? De 8 o 9 de la mañana, vamos a ver, aquí lo tengo, mi memoria es un poco, vamos a ver, aquí está, de 10 a 1 y de 10 a 1, ¿verdad? Y de 2 a 6 de la tarde. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, del 4 de octubre al 23 de noviembre. Al 23 de noviembre. Ok, ya vieron, tenemos tiempo para ir a disfrutar de esa presentación que nos van a dar, ¿verdad? Bueno, gente, el tiempo... sí, nos queda un segundito. Quisiera mostrarles un poco algunas de las publicaciones que hay, ¿verdad? Este libro se hizo hace rato, ¿verdad? Todavía estaba vivo mi papá, se llama Frente al Mágico Espejo.
autoría Ligia Escrivá. Y estos son algunos de los que hemos hecho ahorita para celebrar el centenario. Este lo hizo mi hermano mayor, Rodrigo, ¿verdad? Y este es el cuadro que van a poder admirar. Y este es un libro infantil que se hizo para que los niños se vinculen ya con él, lo conozcan, y tiene actividades adentro, van aumentando su nivel de complejidad. Al principio comienzan solo haciendo trazados y coloreando, ya después comienzan a aplicar lo que han aprendido, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿Estos dónde los pueden conseguir? Este en el Museo de Arte Moderno está el café, y este a través de la editorial Cultura del Ministerio de Educación. Bueno. Ok, perfecto. Bueno, ya también tenemos otro material para adquirir. Bueno, don Claudio, le voy a decir. No, solo Claudio. Yo no he ganado ese honor. Ok. Gente, por mi parte ya es todo. Creo que aquí concluimos la entrevista. Recordarles que abajo en la cajita pueden dejar todos sus comentarios y sugerencias también. Y le paso los micrófonos a Claudio Vázquez para que también se despida de ustedes. Muchas gracias por haberse tomado el tiempo de escuchar a este pelón hablando, ¿verdad? O sea, es un honor para mí y para mis hermanos estar celebrando la vida de un ciudadano tan fuerte como lo fue él, un artista completo, ¿verdad? Y un guatemalteco de pura cepa, ¿verdad? Nunca buscó irse del país ni nada para triunfar, y siempre luchó por hacer mejor este país, ¿verdad? Gracias, adiós.